Cordial saludo, tutor y compañeros. Este trabajo comprende el Decreto 948 de 1995. Trabajo presentado por Angie Estefany Garzón Castro, presentado al tutor Elmer Ricardo Cortés Peña, del curso Caracterización de Contaminantes Atmosféricos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente ECAP. Decreto 948 de 1995. En el cual se decreta Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. En el capítulo 1 se encuentra el contenido obtenido y las definiciones En el artículo 1 nos habla sobre el contenido y el objeto del presente decreto. En el artículo 2 están las definiciones para la interpretación de las normas contenidas en el decreto. Estas son las definiciones que se deben tener en cuenta. Capítulo 2. Disposiciones generales sobre normas de calidad del aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido. Este capítulo comprende desde los artículos 3 hasta los capítulos 16. En el artículo 3 menciona cuáles son los tipos de contaminantes del aire. En el artículo 4 menciona cuáles son las actividades especialmente controladas. En el artículo 5 nos menciona cuáles son las normas para la protección de la calidad del aire. Estas son explicadas en los artículos del 6 al 16, donde muestran las normas de la calidad del aire, los niveles de prevención, las restricciones, los tiempos de nivel de contaminación, las emisiones permisibles, clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental y las normas de evaluación de los olores ofensivos. Capítulo 3. De las emisiones contaminantes. Este capítulo comprende de los artículos del 17 al 35, donde se establece en el artículo 17 las sustancias de emisiones prohibidas y las controladas, y en el artículo 18 la clasificación de fuentes contaminantes, que pueden ser fuentes fijas y móviles. Desde el artículo 19 hasta el artículo 35 se mencionan las actividades que quedan prohibidas, las restricciones que tienen los nuevos establecimientos y las técnicas usadas para las quemas controladas. Capítulo 4. De las emisiones de contaminantes y fuentes móviles. Comprende desde los artículos 36 al 41. En el artículo 36 se menciona la prohibición de emisiones contaminantes por vehículos que funcionen con cualquier combustible y que infrinjan los respectivos estándares de emisión vigente. En el artículo 37 se mencionan las sustancias de emisiones controladas en fuentes móviles. En el artículo 38 se prohíben las emisiones visibles de contaminantes en vehículos activados por diésel. En el artículo 39 se informa que se pueden prohibir la circulación de vehículos automotores por su obsolencia o antigüedad. Artículo 40. Se muestra la prohibición de plomo y restricción del azufre y otros contaminantes en la gasolina. En el artículo 41 se obliga a cubrir la carga contaminante de los vehículos de transporte cuya carga generen residuos al aire. Es decir, que los vehículos de transporte deben llevar su carga cubierta. Capítulo 5. De la generación, emisión de ruido. Comprende desde el artículo 42 al artículo 64. Desde el artículo 42 hasta el artículo 63 se mencionan las prohibiciones, restricciones y control de las emisiones de ruido generadas por las diferentes fuentes, además de los horarios de ruido permisible. En el artículo 64 muestra los indicadores. El Ministerio de Medio Ambiente establecerá los métodos de evaluación de ruido ambiental y de emisión de ruido, según sea el caso, teniendo en cuenta procedimientos técnicos e internacionalmente aceptados. En el capítulo 6, funciones de las autoridades ambientales en relación con la calidad y el control de la contaminación del aire. Comprende desde el artículo 65 hasta el artículo 71. En el artículo 65 menciona cuáles son las funciones del Ministerio de Medio Ambiente, entre las cuales se encuentra definir, fijar, establecer y dictar normas de calidad del aire.
En el artículo 65 muestra las funciones de las corporaciones autónomas regionales y de los grandes centros urbanos. En el artículo 68 y 67 y 68 menciona las funciones de los departamentos, municipios y distritos. En el artículo 69 muestra las funciones del IDEAN. Artículo 70. Aplicación del principio de rigor subsidiario. Las corporaciones autónomas regionales y grandes centros urbanos podrán adoptar normas específicas de calidad del aire y ruido ambiental. Artículo 71. Muestra el apoyo de la fuerza pública y de otras autoridades. Capítulo 7. Permisos de emisión para fuentes fijas. Comprende desde el artículo 72 hasta el artículo 89. Desde el artículo 72 hasta el artículo 88 se explica qué es el permiso de emisión atmosférica, quiénes lo pueden solicitar, cómo y cuáles trámites se deben hacer para la solicitud, renovación y aprobación del permiso, y además explica en qué casos el permiso puede ser negado. Artículo 89. Permisos de emisión de ruido. Los permisos para la realización de actividades o la ejecución de obras y trabajos generados de ruido que superen los estándares de presión sonora vigentes. Capítulo 8. Mecanismos de evaluación y certificación para fuentes móviles. Comprende desde el artículo 90 hasta el artículo 92. En el artículo 90 muestra la clasificación de fuentes móviles, en la cual el Ministerio de Medio Ambiente determina cuáles son las fuentes móviles terrestres, aéreas, fluviales, marítimas y a cuáles se le aplicará respectivos estándares de emisión. El artículo 91 muestra la certificación del cumplimiento de normas de emisiones para vehículos automotores. Y en el capítulo 92, la evaluación de emisiones de vehículos automotores. El Ministerio del Medio Ambiente, mediante resolución, establecerá los mecanismos para la evaluación de los niveles de contaminantes emitidos por los diferentes vehículos automotores. Capítulo 9. Medidas para la atención de episodios de contaminación y plan de contingencia para emisiones atmosféricas. Este capítulo comprende desde el artículo 93 hasta el artículo 95. En el artículo 93 menciona las medidas para atención de episodios, entre los cuales se pueden encontrar los siguientes niveles: nivel de prevención, nivel de alerta y nivel de emergencia. En el artículo 94 se mencionan los planes de contingencia por contaminación atmosférica, y en el artículo 95 cuáles son las obligaciones de los planes de contingencia. Capítulo 10. Vigilancia y control del cumplimiento de las normas para las fuentes fijas. Comprende desde el artículo 96 hasta el artículo 115. Los artículos de este capítulo nos dice que todas las fuentes fijas que realicen emisiones contaminantes al aire deben presentar un informe de emisiones, un informe de estado de emisiones, además de la aplicación de normas y estándares para fuentes fijas, la verificación del cumplimiento de las normas por medio de visitas de verificación de emisiones por parte de la autoridad competente. Adicional a esto, la autoridad ambiental deberá informar los resultados de verificación, y los responsables de las fuentes fijas deben llevar un registro de control, ya que si es necesario, la autoridad ambiental podrá solicitar modificaciones y las mismas ofrecerán la asistencia técnica de información para asesorar sobre el uso de energías limpias que cumplan con la normatividad. Capítulo 11. Medios y medidas de policías y régimen de sanciones. Comprende desde el artículo 116 hasta el artículo 135. En este capítulo, los artículos se enfocan en informar y mencionar las sanciones para aquellos que infringan lo establecido en este decreto, las cuales pueden ir desde multas con pagos de dinero hasta sanciones como el cierre definitivo del establecimiento. También se informa quiénes son las autoridades competentes para sancionar las faltas, las cuales pueden ser las autoridades como el Ministerio de Medio Ambiente o las corporaciones autónomas regionales. Capítulo 12. Participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica. Este capítulo comprende el artículo 136, en el cual se da el derecho a la intervención de los ciudadanos si
se dan cuenta o si solicitan a un agente de localidad o a las respectivas autoridades ambientales competentes que inicien actuaciones e investigaciones pertinentes sobre un hecho que se determine como una infracción al presente decreto. El capítulo 13, disposiciones finales, comprende desde el artículo 137 y el artículo 138. En el artículo 137 muestra el régimen de transición y en el artículo 138 la vigencia y derogatorias. Gracias por la atención prestada. Esto es básicamente lo que contiene el decreto 948 de 1995.